clase de hoy lo que vamos a ver es todo lo referente a la patología valvular mitral. Por lo tanto, vamos a dividir esta presentación en dos partes. La primera, que está asociada a la insuficiencia mitral, y la segunda, a la estenosis mitral. Si tuviésemos que definir insuficiencia mitral, sería muy simple plantearlo como que es una falta de coaptación de las valvas mitrales y por lo tanto pasa volumen del ventrículo auricular izquierda durante la sístole, el momento en el cual la válvula mitral debería estar completamente cerrada y por supuesto que esto no debería ocurrir. Sin embargo, cuando uno toma esto como una definición, peca de ser muy simple. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene en cuenta por qué está formado este sistema complejo de la válvula mitral que permite una apertura y un cierre adecuado, podemos ver que existen un montón de elementos que forman parte de este sistema. Es decir, que yo tengo las valvas, el anillo mitral, el músculo auricular, el músculo ventricular, las cuerdas tendinosas, músculos papilares. Cuando todo esto funciona correctamente, yo tengo un cierre adecuado de la válvula mitral. O dicho de otra manera, cuando cualquiera de estos elementos no están funcionando como corresponde, es pasible de generar una mala coaptación o un mal cierre y por lo tanto desencadenar una insuficiencia. Teniendo en cuenta todos estos elementos, es por supuesto claro también que las etiologías que pueden afectar estas valvulopatías son múltiples. Entonces, si pretendemos clasificar a las insuficiencias mitrales de acuerdo a su etiología, nos encontramos con listas tan extensas como estas o aún más extensas si buscamos en la bibliografía de las posibles etiologías relacionadas con la insuficiencia mitral. Ahora bien, ¿cuál es la patología más frecuente que desarrolla la insuficiencia mitral? Esto depende de una serie de factores y así en países, por ejemplo, como India, la fiebre reumática sigue siendo la etiología más frecuente como mecanismo generador de las insuficiencias mitrales. Mientras que en nuestros medios la fiebre reumática o la afección reumática valvular ha disminuido significativamente en los últimos años y así han aumentado los casos relacionados con la patología coronaria o con las miocardiopatías. Pero esto también tiene que ver con el grupo etario en el cual uno estudie y si uno toma pacientes más jóvenes, las patologías relacionadas con el prolapso de válvula mitral en sus diferentes estadios, o la enfermedad de Barlow como una enfermedad o como el estadio más avanzado del prolapso, sigue siendo una de las causas más frecuentes. Esto también cambia en realidad con el grado de instalación de la válvula. Pero bueno, en definitiva lo que estamos planteando es que las etiologías pueden ser numerosas y también existe la posibilidad de que exista más de un compromiso etiológico en la génesis de estas insuficiencias mitrales. También surgieron otras formas de clasificarlas como agudas y crónicas. Y esto, si bien no está definido exactamente un punto de corte en el tiempo por el cual uno diga que esto es agudo o crónico, lo que nos está marcando es el grado de evolución de la insuficiencia mitral. Dicho de otra manera, si yo genero una insuficiencia mitral y genero un tiempo prudencial para su desarrollo y adecuación de las cámaras cardíacas, entraremos en presencia de un cuadro crónico, mientras que si esa instalación es muy brusca y las manifestaciones y todo será acorde, eso será en el caso de las agudas. Pero también hubo otras maneras de clasificarlo y la clasificación actual, que podemos decir mayor uso, es clasificarlas en primarias y secundarias. ¿Qué quieren decir estos dos términos? Primaria nos referimos cuando el componente que afecta a la válvula fundamentalmente está relacionado con las valvas mitrales. Mientras que secundaria podemos decir que es cuando está afectado cualquiera de los otros elementos y que su mal funcionamiento es lo que termina determinando el mal cierre de la válvula mitral. Dentro de las primarias, lo más frecuente etiológicamente es las degenerativas o las reumáticas, y dentro de las secundarias las asociadas a cardiopatía isquémica o a enfermedad coronaria o a miocardiopatía. Pero más allá de las clasificaciones, lo que me interesa, digamos, que ustedes tengan muy en cuenta es ciertos aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia mitral. Porque entender esto implica que vamos a poder definir correctamente cómo tratarlos, definir el momento del tratamiento y entender cómo es la clínica de estos pacientes. Para hacerlo gráfico, podríamos decir que en el momento donde se genera la insuficiencia mitral, pasa volumen del ventrículo a la aurícula cuando eso no debería ocurrir. Y por lo tanto ahora la aurícula es una cámara que recibe
el volumen proveniente del ventrículo más el volumen de sangre que proviene de las venas pulmonares. Con lo cual, en la próxima fase diastólica, con la apertura mitral, ese exceso de volumen que tiene la aurícula pasará al ventrículo. Dicho también de otra manera, el ventrículo ahora recibe el volumen que proviene de las venas pulmonares sumado a ese volumen que en el latido previo pasó del ventrículo a la aurícula izquierda. Esto que genera una sobrecarga de volumen de la cavidad ventricular. Entonces el ventrículo, para poder adaptarse a eso, apela a una de las leyes del corazón, que es la ley de Frank-Starling, por lo cual el corazón se va dilatando, se va volviendo más complaciente a ese exceso de volumen que está recibiendo, pero mantiene una muy buena contractilidad. Eso que le permite vaciarse adecuadamente, pero esto es un mecanismo compensador que tiene el corazón. Y como todos los mecanismos compensadores, esos mecanismos tienen un punto de claudicación o un punto por el cual ya no pueden seguir siendo útiles. Entonces, ¿qué ocurre en ese punto? En ese punto, cuando ya el corazón comenzó a dilatarse mucho más y ya empieza a perder su capacidad contráctil, ahora en el próximo latido sistólico, lo que va a pasar es que parte del volumen sistólico va a ir a través de la aorta, parte del volumen sistólico va a ir a través de la válvula mitral a la aurícula izquierda, pero va a quedar un remanente de volumen dentro de la cavidad ventricular. El ventrículo ya no puede vaciarse completamente y adecuadamente. Y este exceso de volumen que queda, o este volumen residual que queda durante la sístole o al final de la sístole dentro del ventrículo, lo que va a generar es un aumento de las presiones de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Como todos sabemos, ¿qué es lo que ocurre? Si yo aumento las presiones de fin de sístole en el ventrículo, durante la diástole, en la apertura mitral, ahora la aurícula izquierda se enfrenta a una cavidad que tiene mayores presiones. Entonces, la aurícula también tendrá que generar sus cambios para poder adecuarse a eso. ¿Y qué cambios tiene la aurícula? Bueno, la aurícula aumentará de tamaño, mantendrá inicialmente su buena contracción y al encontrarse con una cámara de mayor presión, en la primera fase de la diástole no se generará la mayor parte del llenado, sino que la actividad de contráctil de la aurícula es lo que terminará determinando el lleno total del ventrículo. Pero al igual que lo que pasa en el ventrículo, la aurícula también tiene un punto final por los cuales estos mecanismos compensadores claudican. Y cuando eso claudica, significa que las presiones dentro de la aurícula van a comenzar a elevarse en forma muy importante. Si esto ocurre de esta manera, ¿qué va a pasar? Se va a transmitir ese aumento de presión en forma retrógrada al circuito venulo capilar. Si yo tengo mayores presiones a nivel del circuito venulo capilar, generará que pase o extravase líquido desde el capilar al intersticio y por lo tanto ya van ustedes pensando que eso va a tener una repercusión clínica y una manifestación signo-sintomatológica del paciente. Este es el escenario, podríamos decir, un poco más clásico de las insuficiencias mitrales cuando se instalan solapadamente a lo largo del tiempo. Pero también puede ocurrir que una insuficiencia mitral se instale de forma abrupta, pero en un corazón que ya estaba dilatado por otra causa, por ejemplo, por una miocardiopatía dilatada. En ese caso, el corazón se adaptará un poco mejor porque tiene ya algo de sus mecanismos compensadores activos y por lo tanto en ese contexto no será un generador de tanta clínica del paciente. Y el otro escenario que debemos conocer es cuando yo genero esta insuficiencia mitral en forma aguda, significativa, en un ventrículo que era normal. El ventrículo no tiene capacidad para rápidamente adaptarse a esa sobrecarga de volumen y por lo tanto sus presiones se incrementarán rápidamente. Tal como dijimos anteriormente, si yo incremento las presiones de fin de sístole del ventrículo, eso se traslada, ese aumento de presión a la aurícula que tiene que adaptarse a eso, pero en estas situaciones agudas tampoco podrá adaptarse, incrementará rápidamente las presiones a nivel de la aurícula, incrementará rápidamente las presiones a nivel de retrógrado en el circuito venulocapilar y por lo tanto estos pacientes desarrollarán sintomatología de la misma manera o de una manera abrupta. Estos son los dos escenarios o los tres escenarios que nos podemos encontrar. El crónico, lo que hablamos inicialmente, el agudo, pero en un corazón ya con ciertos grados de modificaciones, y el escenario de la insuficiencia mitral severa aguda, que es el último que he mencionado. Por lo tanto, la clínica va a ser muy variable.
Puedo tener pacientes con insuficiencias mitrales severas que sean totalmente asintomáticos o aquellos que estén en la otra escala de los síntomas con una manifestación característica de insuficiencia cardíaca. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende, tal como vimos anteriormente, de cuál es el grado de severidad, depende de la etiología, porque hay etiologías cuya evolución es mucho más rápida que en otros patrones patológicos. Va a depender de cuántos son los cambios en el circuito retrógrado y va a depender si esto se instala en forma crónica o en forma aguda. Entonces, ¿qué queremos mostrarle con esto? Que la clínica de presentación en general de estos pacientes va a ser más una clínica relacionada con insuficiencia cardíaca. No hay ningún signo ni síntoma que sea patognomónico de las insuficiencias mitrales, pero yo tengo que tomar todo esto e ir ensamblándolo para llegar a un diagnóstico. A modo de resumen, y me parece que vale la pena insistir en esto, entonces lo que se genera es una sobrecarga de volumen al final de la diástole, digamos, con un ventrículo que se contrae perfectamente bien, entonces por lo tanto la fracción de eyección es normal y ese paciente no va a tener ningún tipo de síntoma. Pero este es un continuo, ¿no? Un ciclo por el cual en cada latido esa sobrecarga se va aumentando, se va potenciando. Entonces va a llegar un momento en donde estos cambios claudican, aumentan las presiones tanto a nivel ventricular como a nivel auricular, como a nivel del circuito venulocapilar, pero en ese punto hay un punto en el cual el paciente puede adaptarse a esa sobrecarga y puede persistir aún en esas instancias asintomáticos. Ahora, esto es lo que podemos reconocer, y después vamos a hablar un poco más adelante de lo que es un asintomático verdadero o un falso asintomático. Porque si yo estoy totalmente en reposo, es probable que no tenga síntomas, pero si genero algún grado de actividad más importante del corazón, es lógico que eso potencie estos cambios que habíamos mencionado anteriormente y que mi paciente tiene o presente síntomas. Desde el punto de vista semiológico, también es importante que todos reconozcamos qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque, como les había planteado anteriormente, cuando un paciente viene por insuficiencia cardíaca, yo tengo que tratar de establecer cuál es la causa. Y la causa, inicialmente, puedo presuponerla a través del examen físico. El R1, por lo tanto, en estos casos estará disminuido. ¿Por qué? Porque el cierre de la válvula auriculoventricular está comprometido. El silencio sistólico es el silencio que va a estar ocupado, obviamente, porque el soplo que vamos a encontrar va a ser un soplo sistólico. El clásico soplo de la insuficiencia mitral se define como un soplo en barra que toma toda la sístole. Pero en realidad esto depende también de las presiones a nivel de la aurícula, a nivel del ventrículo, por lo cual yo puedo encontrar, por ejemplo, en escenarios de insuficiencias mitrales agudas severas, un soplo que ocupe la primer parte de la sístole. Es decir, que no es totalmente patognomónico. Ahora, si yo encuentro un soplo que ocupa toda la sístole, un soplo claramente en barra, como suele aparecer en las insuficiencias mitrales crónicas, es un dato bastante importante y semiológicamente importante de conocer. Por lo tanto, el silencio diastólico no tendría por qué tener ningún tipo de soplo ocupando este silencio. La presencia del R3 y del R4 pueden estar presentes, sobre todo en aquellos pacientes que ya han desarrollado aumento de las presiones a nivel ventricular y que están con síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros elementos complementarios del diagnóstico puedo llegar a utilizar yo? Bueno, uno de ellos es el electrocardiograma y la placa radiográfica. Estos métodos complementarios están muy accesibles en todos los lugares, pero lo único que vamos a poder observar tanto en el electro como en la placa radiográfica son signos de agrandamiento de las cavidades cardíacas. Es decir, que acá no nos encontramos tampoco con ningún signo patognomónico de la insuficiencia mitral. Y esto también es importante conocerlo porque al igual que hablamos de fisiopatología, vamos a tener, dependiendo si es una instalación crónica o una instalación aguda, que estén o no estén presentes estas manifestaciones. Por ejemplo, es una placa de tórax de frente, donde claramente se puede ver una silueta cardíaca aumentada con un arco inferior izquierdo aumentado, con lo cual inferimos que el ventrículo izquierdo está dilatado, tenemos redistribución de flujo, con lo cual también aceptamos que tenemos aumento de las presiones venulocapilares. Entonces, si yo uno esto con un dato semiológico, un soplo sistólico que está tomando tórax y sístole, podré suponer
que el problema de este paciente es insuficiencia cardíaca, pero debido a una valvulopatía, debido a una insuficiencia mitral. Ahora, como esto no nos termina de cerrar todo el cuadro, necesitamos un método complementario que nos dé nombre y apellido a la enfermedad. Y para eso tenemos el ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta también hoy disponible en prácticamente todos los lugares. ¿Y qué es lo que nos va a informar? Nos tiene que informar el diagnóstico o al menos la sospecha etiológica, nos tiene que determinar la severidad de la insuficiencia mitral, nos tiene que determinar cuál es la repercusión sobre las cavidades cardíacas, por lo tanto, cómo está también la función ventricular, fundamentalmente en estos casos izquierda, y también cómo se desarrollaron estos mecanismos compensadores, fundamentalmente a través de la valoración o la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y también nos permite ver si hay o no algún otro tipo de patología agregada. Esto no es el objetivo de esta clase, pero el ecocardiograma, para que ustedes tengan en cuenta, tiene un montón de herramientas que hacen posible que toda esta información sea 60%. A esto, que es el ecocardiograma transtorácico, el más habitual y el más disponible, se puede sumar otros datos también a través de lo que llamamos el ecocardiograma transesofágico, cuando algunos de los datos del transtorácico no son congruentes y necesitamos ver en más detalle la insuficiencia mitral o fundamentalmente para acercarnos a la etiología valvular. Ahora, una vez que detectamos la presencia de la insuficiencia mitral, ¿qué es importante? Bueno, lo que vamos a determinar es que esta no es una valvulopatía benigna, por decirlo de una manera. Tenemos que estar siguiendo a estos pacientes, acompañando a estos pacientes, para que en el momento que aparezcan ciertos marcadores, poder determinar una conducta más activa sobre estos pacientes. Entonces es importante reconocer aquellos que llamamos predictores de mortalidad. ¿Cuáles son ellos? Son estos elementos que cuando yo los detecto, lo que me está queriendo decir a mí es que tu paciente ya está en un riesgo mucho más aumentado de sufrir eventos que otros que no tienen ninguno de estos predictores. Y eso tiene que ver con la presencia de síntomas, y cuando hablamos de síntomas, por eso los síntomas que yo pueda asociarlos a esta valvulopatía mitral, una caída de la fracción de eyección por debajo del 60%, un aumento del diámetro del fin de sístole mayor de 40 milímetros, la presencia de fibrilación auricular o la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, cuando alguno de estos elementos esté presente, yo tengo que tener un seguimiento mucho más cercano y lo que me están marcando a mí es un cambio de conducta en estos pacientes. ¿Qué es lo que determina? Bueno, que tengo que haber mis alternativas terapéuticas a ese punto. Desde el punto de vista del tratamiento médico, no existe ningún tipo de tratamiento médico que pueda solucionar algo que es mecánico, que es el no cierre de la válvula mitral. Ahora bien, el tratamiento médico sí me puede servir a mí para disminuir síntomas o para compensar al paciente. Dicho de otra manera, si el paciente está en una etapa muy sintomática, está con signos de insuficiencia cardíaca, y ya dijimos y repetimos múltiples veces, eso implica un aumento de las presiones en el ventrículo, aumento de presiones en la aurícula, aumento de presiones en el circuito venulocapilar, yo podré tratarlo en el paciente como insuficiencia cardíaca para compensarlo hemodinámicamente y para disminuir los síntomas. Pero cuando yo quiera definir un tratamiento para ese paciente definitivo, las posibilidades se reducen al tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos dos alternativas. Por un lado, lo que es la plástica mitral, que está determinada para ciertas situaciones en particular. El ejemplo más claro es el prolapso de válvula mitral o el reemplazo de la válvula mitral, que eso se puede hacer con una válvula protésica mecánica, una válvula protésica biológica o un homoinjerto. Si bien estos datos no es importante para ustedes como médicos clínicos que conozcan, sí es interesante que por lo menos tengan en cuenta que existen estas dos alternativas, o hacer una plástica valvular o un recambio valvular. ¿Quién determinará eso? El equipo cardiológico que vaya a tomar contacto con el paciente al momento de la decisión de realizar ese tipo de tratamiento. Pero ustedes como médicos clínicos son los que van a derivar al paciente a esos centros al momento que ustedes consideren necesario. Bueno, yo establecí este algoritmo, digamos, de una manera muy, muy sencilla y por supuesto que esto, desde el punto de vista exclusivo de la especialidad de cardiología, es mucho más complejo.
pero me parece que esto es muy orientativo para ustedes en esta etapa o como médicos clínicos. ¿Qué es lo que tengo primero yo de detectar? Que mi paciente tiene una insuficiencia mitral severa. Si la insuficiencia mitral no es severa, yo no podría atribuir ninguno de estos cambios que evaluamos en el ventrículo a la patología mitral. Ahora, cuando es severo y yo tengo síntomas, eso lo que me está indicando que yo tengo que intervenir en esta paciente. Si este paciente tiene una fracción de eyección por encima del 30%, evaluará si es conveniente una plástica o un recambio valvular, pero el paciente tiene que ser referido para tratamiento quirúrgico. Cuando la fracción de eyección en estos casos es por debajo del 30%, eso de alguna manera contraindica la cirugía, pero también es un grupo de pacientes que se pueden reevaluar porque depende mucho de la experiencia de cada uno de los centros si se puede o no intervenir a otros pacientes. En aquellos pacientes que yo tenga insuficiencia mitral severa, pero que no desarrollaron síntomas, tengo que ver cómo se compensa al paciente, cómo están sus mecanismos adaptativos. Entonces, si la fracción de eyección en estos pacientes cae por debajo del 60% o el diámetro de fin de sístole es mayor de 40 milímetros, lo que me está diciendo a mí es tener cuidado porque este paciente ya está en una etapa avanzada de su enfermedad. Entonces, antes que dejar que esto progrese para que el paciente desarrolle síntomas, este paciente debe ser referido y las opciones vuelven a ser lo mismo, o el recambio valvular o la plástica mitral, dependiendo de las etiologías y ciertas características técnicas quirúrgicas que determinen una u otra posibilidad. Continuando siguiendo con la patología mitral, nos vamos a enfocar ahora en otro escenario totalmente distinto. En este escenario lo que ocurre, a diferencia de la insuficiencia mitral, no tengo un problema de cierre, sino que todo lo contrario, mi problema está radicado en la apertura de la válvula mitral. Y esto, por lo tanto, lo que definimos como estenosis. Las causas es un poco más sencillo de lo que vimos en insuficiencias mitrales y al día de hoy la causa de estenosis más frecuente sigue siendo la enfermedad reumática. Si bien existen otras etiologías, por ejemplo, asociadas a otras enfermedades de colágeno o a la amiloidosis o a las radiaciones, la etiología más frecuente prácticamente a nivel mundial es la reumática y en algunos casos con estenosis no tan importantes también las degenerativas en poblaciones adultas mayores. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Y eso también es entenderlo fisiopatológicamente. Cuando hablamos de insuficiencia mitral, nos enfocamos en que la cámara o una de las cámaras de mayor impacto y que va a ser la determinante de alguna manera de la clínica del paciente es el ventrículo izquierdo. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una restricción al llenado ventricular. Por lo tanto, el ventrículo es una cámara que no va a tener ningún grado de impacto en la presencia de la estenosis mitral. ¿Quién se lleva la peor parte en este escenario? Sin lugar a dudas, la aurícula. ¿Por qué? Porque la aurícula recibe el volumen que proviene de las venas pulmonares y lo que quiere es, durante la diástole, abrirse y vaciarse completamente. Y ahora no puede hacerlo a eso. Entonces, inicialmente, en la primera etapa de la diástole, va a pasar cierto volumen de la aurícula al ventrículo por esta diferencia de presión, pero al estar restringida la apertura de la válvula mitral, va a tener que generar un trabajo muy importante, la contracción auricular, para poder vaciarse adecuadamente. Al igual que lo que hablamos previamente con la insuficiencia mitral, estos son mecanismos compensadores. Y la aurícula, desgraciadamente, por sus características anatómicas e histológicas, estos tipos de cambios, si bien llevan cierto tiempo, también tienen un tiempo final o de claudicación. Cuando empiezan a aumentar las presiones de la aurícula, que normalmente son alrededor de los 6 milímetros de mercurio, eso se va a trasladar en forma retrógrada al circuito venulocapilar y también se va a trasladar a la arteria pulmonar. Inicialmente, cuando esos valores son de 6, yo tengo una presión de la arteria pulmonar alrededor de los 25 milímetros de mercurio, una presión a nivel capilar de 6 milímetros de mercurio. Pero cuando yo genero una estenosis significativa de la válvula mitral, los valores de presión dentro de la aurícula pueden ascender hasta 25 milímetros de mercurio. Y eso se va a trasladar al circuito venulocapilar, se va a trasladar al capilar y claramente ese aumento de presión, por supuesto que va a generar pasaje de volumen, de flujo, desde el componente intravascular al intersticial y me generará síntomas.
Esa sobrecarga de presión se va a trasladar más allá del capilar y por lo tanto también ahora la arteria pulmonar comenzará a tener valores por encima de los 25 milímetros de mercurio. Ahora, si esta estenosis mitral continúa a lo largo del tiempo y yo, por ejemplo, ya en la aurícula los valores superan los 30 milímetros de mercurio, de nuevo, eso se trasladará en forma retrógrada y existen ciertos mecanismos que se van a desarrollar en la arteria pulmonar. Esos mecanismos inicialmente que tienen que ver con un remodelado arterial, con un cambio de la conformación de la pared de la arteria pulmonar, tienen inicialmente un carácter preventivo, pero eso lo que termina después generando con el tiempo, si yo no trato adecuadamente a estos pacientes, es que esa reobstrucción, que es reconocida con el nombre de segunda estenosis, lo que va a terminar haciendo es generando un aumento de las presiones también en forma retrógrada. Entonces ahora mi arteria pulmonar va a comenzar a tener valores más cercanos a las presiones sistémicas, estar en 130, 80 valor de la presión en la arteria pulmonar. Y si ese valor de presión en la arteria pulmonar está tan incrementado, el ventrículo derecho ahora tendrá que generar una fuerza, una función tan importante como para vencer eso. Y el ventrículo derecho desencadenará ciertos mecanismos para poder generar eso, pero con un punto de claudicación mucho más bajo que lo que puede generar el ventrículo izquierdo. Entonces, al fallar el ventrículo derecho, va a generar aumentos de presiones, se van a trasladar también a la aurícula derecha y se van a trasladar también en forma retrógrada a las venas cavas. Y eso claramente nos va a ir identificando que la clínica de presentación de estos pacientes va a tener que ver más con los signos de sobrecarga retrógrada de presión más que con signos de falla anterógrada, porque el ventrículo izquierdo está preservado absolutamente. Por tanto, la clínica también es un escenario muy, muy variable. Si yo tengo una estenosis en las etapas tempranas, con los mecanismos compensadores perfectamente activos, puedo ser un paciente totalmente asintomático. Mientras que en la medida que esto evolucione, desarrollaré disnea paroxística nocturna, ortopnea, hemoptisis y el grado diferentes de insuficiencia mitral, de insuficiencia cardíaca, que sobre todo tendrán signos relacionados más con la falla derecha que por supuesto que con falla izquierda. ¿De qué depende que yo tenga este escenario, una u otra situación? De la severidad, y al igual que les comenté, la insuficiencia mitral tiene que ser severa la estenosis mitral para quedarme síntomas, y cómo se comportan los mecanismos compensadores, fundamentalmente los valores de presión de arteria pulmonar y la repercusión por ende sobre el ventrículo derecho. Existen algunos signos como el flash malar o como la cianosis periférica que antes se veían más frecuentemente porque estos pacientes tenían una evolución muy crónica no tratada. En los casos más actuales, en los cuales se identifica en forma mucho más precoz la estenosis mitral, es como que no le damos tiempo al desarrollo de estos signos o síntomas, pero que también es importante tenerlos en cuenta. Como dijimos, la fiebre reumática es la etiología más frecuente en las estenosis mitrales. ¿Y cuánto es el tiempo que tarda esto en instalarse? La realidad es que tarda muchos años. Entonces, tenemos más o menos un periodo de 10 a 15 años desde que se inicia la fiebre reumática hasta que empezamos a tener algún tipo de signos, otros 10 o 15 años más hasta que eso cambia de clase funcional, otros 10 años más hasta que pueda desarrollar fibrilación auricular y otros 10 años más hasta que los pacientes se presentan con signos de insuficiencia cardíaca en grado 3 y 4. Es decir, que esto nos llevó un proceso prácticamente de 40, 50 años de evolución. ¿Y esto qué nos marca? Que lo habitual en estos casos son pacientes que tienen diagnóstico o no diagnóstico, mejor dicho, de fiebre reumática a edades jóvenes, alrededor de la adolescencia, y que van a debutar sintomatológicamente, si yo no tengo la precaución de identificarlos precozmente a estos pacientes, van a debutar con síntomas clínicos en edades muy, muy avanzadas. Y eso es problemático porque muchas veces, si yo lo diagnostico a este paciente ya en estadios muy, muy tardíos, tengo ciertas contraindicaciones desde el punto de vista quirúrgico y por lo tanto comprometerán mi decisión. Semiológicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto que acá en la sístole o el silencio sistólico no tiene que estar para nada ocupado.
toda la manifestación auscultatoria va a estar basada fundamentalmente en el periodo sistólico. El periodo diastólico, en el periodo diastólico. Entonces, ¿qué es lo que me puedo encontrar? Un R1 aumentado, puedo encontrar un R2 aumentado también, pero con algo que es muy importante, que es el chasquido de apertura, y fundamentalmente lo que tengo que ocultar es durante la parte diastólica o el soplo diastólico, que va a tener generalmente dos componentes. Un componente inicial que es reconocido como rolido, y un refuerzo presistólico o al final de la diástole, que es el que corresponde a la contracción auricular. ¿Por qué se presenta este tipo de soplo? Por lo que hablamos previamente cuando hablamos de la fisiopatología. La primera parte del soplo está determinada por el llenado rápido y la segunda parte del soplo está determinada por la contracción auricular. Es un soplo altamente característico y es difícil semiológicamente confundirse a este soplo con otro soplo diastólico, por lo cual debería ser sencillo de identificar. A eso le tenemos que sumar otros métodos complementarios, pero al igual de lo que hablamos con la insuficiencia mitral, lo único que nos determina estos métodos complementarios de diagnóstico, el electro y la placa radiográfica, es el grado de repercusión de la valvulopatía, pero no nos dicen exactamente qué valvulopatía es ni el grado de severidad. Entonces, inicialmente en el electrocardiograma podemos ver signos de agrandamiento auricular, más tardíamente signos de compromiso de las cavidades derechas, y lo mismo en puedo ver cambios en la arteria pulmonar, puedo ver agrandamiento de la aurícula izquierda, y en estadios mucho más avanzados y sobre todo en perfil voy a ver la ocupación del espacio retroesternal, que es una característica del aumento del ventrículo derecho, el tamaño del ventrículo derecho. La insuficiencia mitral, lo que nos va a poner de alguna manera el nombre y apellido de esta enfermedad es el ecocardiograma. Entonces, ¿qué nos informará o qué nos debe informar el ecocardiograma? El diagnóstico etiológico, la severidad, la repercusión sobre las cavidades, fundamentalmente las cavidades derechas, y estimar los valores pulmonares. Ya hablamos de esto, que existen una serie de movilidades, de herramientas que tiene el ecocardiograma, todo eso, y a ustedes como clínicos lo único que les interesa es que a través del eco se pueden determinar ciertas variables que tienen que ver con la flexibilidad de la válvula, con el nivel de calcificación, con el nivel de compromiso del aparato subvalvular. Existe un score que es muy conocido, esto que se llama el score de Wilkins, y a través de este score que se obtiene a través de la ecocardiografía es muy importante para determinar qué conducta terapéutica es de elección. En definitiva, el eco, para que tengan también ustedes, no me interesan todos los otros datos que puede aportar el ecocardiograma, pero definimos como una estenosis mitral aquella que tiene un área por debajo de 1.5 centímetros cuadrados, y esto se define exactamente por el ecocardiograma, o un gradiente medio mayor de 10 milímetros de mercurio. Antiguamente se decía que las estenosis mitrales severas eran aquellas por debajo de 1 centímetro, pero en la actualidad, y es importante que eso lo tengan en claro, se considera como severo cuando el área de apertura mitral es inferior a 1.5 centímetros. ¿Qué ocurre con el tratamiento cuando ya consideramos de tratar a estos pacientes? Y bueno, acá también nos enfrentamos a un problema mecánico y por lo tanto no existe ningún tratamiento médico que solucione el cuadro de las estenosis mitrales. Pero sí podemos utilizar beta bloqueantes o se pueden utilizar diuréticos con el fin de disminuir de alguna manera los síntomas o permitir una mejor adaptación hemodinámica del paciente. Pero de vuelvo, únicamente son para tratar de esta manera al paciente y no para solucionar el problema. Uno quiere solucionar absolutamente esto, nos enfrentamos a un procedimiento o a dos procedimientos. Por un lado, el procedimiento quirúrgico, que consiste básicamente en reemplazar la válvula por una válvula protésica, biológica, mecánica o un injerto. También existe una cirugía por lo cual se pueden abrir las comisuras que están fusionadas, se llama comisurotomía, que también es una especie de plástica mitral. Y también hay procedimientos que son menos invasivos, que son percutáneos, que consisten en pasar un catéter con un balón. Este balón llega hasta la válvula mitral, se insufla ese balón y con lo cual se genera una comisurotomía
a través de eso. Eso es el tratamiento inicial de elección. Ahora, ¿a quiénes tenemos que referir este tipo de tratamiento? Bueno, esto es un algoritmo, de nuevo, bastante sencillo, que me parece que es práctico para ustedes en esta etapa o para un médico clínico, pero es mucho más complejo de análisis para los cardiólogos. Pero lo primero que yo tengo que determinar como clínico es si un paciente tiene estenosis mitral severa o no. Si es severa, podemos asignarle muchos de los síntomas que el paciente tiene. Y si el paciente es sintomático, yo tengo que ver si ese score de Wilkins, ¿cuál es? Si ese score es por debajo de 8, lo ideal a ese paciente es referirlo para valvuloplastia percutánea. Si el score no es el adecuado, ese paciente ya tiene que ser referido para recambio valvular. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es asintomático? Lo primero que habría que plantearse es si es verdaderamente asintomático. Hay ciertos métodos complementarios que uno puede utilizar para desencadenar el síntoma o reevaluar, digamos, cuánto es el componente hemodinámico de esa estenosis mitral, pero eso es para manejo del cardiólogo. Lo que sí tenemos que ver es que si es asintomático y esa válvula tiene un score adecuado, también este paciente puede ser referido para valvuloplastia, o si en alguno de estos usos de método complementario que les comentaba el paciente desarrolla síntomas, ya lo transferimos al otro grupo de pacientes sintomáticos y ahí se definirá si el paciente va a valvuloplastia o a recambio valvular. Muchas gracias por su atención.